Capítulo 7. ¿Magia o maldiciones? Solo, por favor, no me abandones, Ignel. Entonces es posible. La pregunta rebotó contra las paredes de la habitación, donde las sombras del crepúsculo comenzaban a teñir todo de una luz cálida y adormecedora. No había ninguna vela encendida, por lo que los rostros de las 3 personas presentes en la sala se encontraban semiocultos en las sombras. Natsu, ahora que ya había explicado todo, aguardaba con gesto serio pero ansioso la respuesta de los 2 magos que tenía delante. Y, la verdad, no sabía qué respuesta esperaba obtener en realidad. Si esta era positiva tendría que hacer de tripas corazón y llevar a cabo lo que se había propuesto y obligado a autoconvencerse. Si le decían que no, tendría al fin la excusa perfecta para olvidarse del tema, aunque en el fondo sabía que solo estaría huyendo de sí mismo incluso más de lo que lo estaba haciendo en esos momentos. Irene y August se miraron, ajenos al debate que tenía Natsu frente a ellos. Lo que les pedía les había tomado por sorpresa. Técnicamente, sí, lo es, reconoció el anciano, encarando al pelirrosa. Natsu le dedicó toda su atención, inclinándose hacia adelante y con los codos sobre las rodillas. Por un momento, esa extraña sensación que tuvo por la mañana al conocerlo volvió a sacudirlo. Era como si lo reconociera de algún sitio, pero sus sentidos no terminaban por distinguir de qué. Aunque era imposible, la primera vez que lo había visto fue en la reunión, pues no recordaba haberse cruzado con él en la guerra, no. Debía centrarse. No era momento para teorías extrañas y sin sentido. ¿Pero? Dijo, sabiendo que no había acabado. Fue Irene quien contestó. Pero no hay garantías de que funcione. Natsu los miró con cierta desesperación. Estar frente a frente contra esa duda le hizo saber que de verdad necesitaba hacer eso, sacarse esa espina que no le dejaba dormir. Se contempló las manos entrelazadas y apretó su agarre. El cuero de los guantes se quejó en silencio. Sois las 2 personas con más poder mágico presentes en el palacio, puede que de todo el imperio, por eso he acudido a vosotros, se sinceró, alzando la mirada. Pero, si vosotros no estáis seguros, ¿quién lo estará? No quiso que sonara a acusación, aunque era lo que parecía. Sin embargo, estaba sin ideas. No tenía ningún plan B al que acudir. Si aquello no funcionaba estaba destinado a vagar en la incertidumbre por el resto de su vida, pues era demasiado cobarde como para enfrentarse en solitario a sus tormentos. Creo que no eres consciente de todo el poder que desprendes aún estando relajado, Nastu Draguniel. La voz de Irene lo sacó de sus pensamientos, dejándolo confundido. ¿Qué? Irene sonrió algo divertida. A sus ojos, el aire que rodeaba a Natsu se condensaba y ondulaba como lo harían las nubes de vapor, respondiendo a sus emociones como si tuviera voluntad propia. Para ella, la mente de Natsu era un libro abierto. Estaba preocupado y tenía miedo. Miedo de sí mismo, de perderse en aquello en lo que se había convertido, pero que no terminaba de entender. Le recordó a ella misma, y supo que, de igual forma, para Natsu había llegado la hora de tomar decisiones, de escoger si luchar o rendirse. De nuevo, intercambió una mirada con August, quien simplemente asintió. Ambos se pusieron de pie. Vamos a intentarlo, Majestad. Le ayudaremos. Natsu se levantó de un salto, a medio camino entre emocionado y confuso. No sé cómo agradecéroslo, ¿cuándo será? ¿Qué tal ahora mismo, antes de que cambies de opinión? ¿De qué estás? La pregunta de Natsu quedó a medio formular cuando una luz salida de la nada lo tomó por sorpresa y le deslumbró unos instantes. Cuando pudo abrir los ojos de nuevo, se encontraban en medio del desierto. Parpadeó varias veces, sin poder salir de su asombro. ¿Acaso estaba alucinando? ¿Dónde estamos? En mitad de la nada. Así nos evitaremos posibles sustos si las cosas llegaran a descontrolarse. Natsu seguía intentando procesar. Estaba tan impresionado que parecía que su cerebro se había quedado atrás en aquel cambio repentino de ubicación. Majestad. El llamado de August le obligó a centrarse. ¿Está seguro de esto? No tuvo que pensar mucho la respuesta. No, reconoció con un suspiro. Se miró las manos, un gesto que se había vuelto tan habitual como lo era antes el sonreír a todas horas. No podía engañarse a sí mismo. Estaba aterrado. Pero debo hacerlo. Solo, los miró con miedo, preocupado de que todo saliera mal, si algo llega a suceder. Irene le apoyó una mano en el hombro. Sonrió. Confía en nosotros. Natsu solo pudo asentir con un nudo en la garganta antes de mirar a August, expectante y percatándose de que el pulso le iba demasiado rápido, haciéndolo sudar y temblar. El mago acató su muda petición y, con su bastón, golpeó el suelo.
Al momento, de la base del cayado comenzó a surgir una onda morada que parecía vibrar a medida que se hacía cada vez más grande. Traspasó a Natsu y a Irene como si fuesen intangibles y, a los pocos segundos, los tres estaban encerrados en una cúpula violeta, casi transparente, que se extendía con un radio de 1 kilómetro. Supongo que no hay vuelta atrás, masculló Natsu mientras contemplaba la magia de August. Desprendía una sensación tan familiar. No, si quieres ponerle fin a tus dudas, declaró Irene. Retrocedió un par de metros y golpeó el suelo con su propio bastón. Su poder mágico comenzó a aumentar, haciéndose casi tangible. Le dedicó a Natsu una sonrisa confiada, hambrienta de una buena pelea. Natsu tragó saliva, nervioso, y separó los pies buscando su punto de equilibrio. Por un momento tuvo que cerrar los ojos, frustrado de que su cuerpo recordara tan bien cómo moverse, cómo reaccionar. ¿A quién pretendía engañar? Le encantaba pelear, superarse a sí mismo cada vez más. La mera mirada desafiante de Irene había conseguido que por sus venas corriera pura adrenalina. Y, sin embargo, dudó. En base a lo que les había contado apenas momentos antes, Irene supo ver cuál era el problema. ¿Hace cuánto? Desde que Ceref murió, masculló, aunque fue perfectamente entendible para la dragona. Irene asintió. Ninguno de los dos había cambiado su postura. August los observaba algo alejado, atento por si tenía que intervenir él también. Te has encadenado a ti mismo durante demasiado tiempo, Natsu, dijo ella con pena. Aunque lo comprendía en parte, sabía que no podía llegar a imaginar por lo que estaba pasando. El nivel que alcanzaba su conflicto era demasiado para poder visualizarlo. Sus ojos apagados apenas eran un resquicio de lo que guardaba. ¿Qué otras opciones me quedaban? Replicó él, resentido. Cierta ira tiñó su voz por un segundo. Soy un demonio, soy Endo. Nadie está a salvo conmigo. Hasta ahora no ha ocurrido nada, señaló ella con calma. Los ojos de Natsu ardieron al rojo vivo. Porque me he mantenido al margen. Exclamó con dolor. Llevo sin usar la magia que llevo dentro desde que maté a mi propio hermano. Aun si quitara el riesgo que supone que tal vez no pueda controlar mi poder, ¿qué derecho tengo a seguir usándola tras todo lo que he hecho? Todo. Una breve oleada de poder elevó la arena de la superficie. No juegues conmigo, dijo en tono peligroso. Se había olvidado ya del favor que le había pedido. No lo hago, replicó Irene manteniendo la calma. Apoyó una mano en la cintura y su peso en el bastón. Mataste a Ceref, sí, pero porque él mismo te lo pidió. Aunque no quieras admitirlo, ese detalle es importante y no debes olvidarlo. No eres un asesino, Natsu, al contrario. Protegiste a cientos, miles de personas y lo sigues haciendo a una costa de tu propia felicidad. ¿Sigues sin ser merecedor de al menos poder seguir siendo quien de verdad eres? Natsu, en su cabezonería, negó con la cabeza y comenzó a pasearse en círculos con nerviosismo. Tenía las emociones tan a flor de piel que la arena se cristalizaba a su paso sin que él se diese cuenta. Para los dos Spriggan, en cambio, fue un detalle que no pasó desapercibido. ¿Cuánto poder guardaba en realidad en su interior? Preocupado, August elevó la mirada hacia la barrera. Esperaba que fuese suficiente en caso de necesidad. Ni siquiera sé quién soy, gruñó Natsu en ese breve momento, llevándose las manos a la cabeza y tirándose del pelo. He vivido tantas vidas distintas, tantos recuerdos diferentes, ni siquiera sé si sigo pudiendo usar magia. ¿Quién dice que las maldiciones que me tiñen la piel no han acabado también con eso? Hablaba más para sí mismo, adentrándose cada vez más en el oscuro pozo de la frustración y el miedo a que todas sus pesadillas se hicieran realidad. El solo pensar que podía haber perdido para siempre la magia que le legó Ignel por culpa de lo que era ahora, tenía asco. Se repugnaba tanto a sí mismo que ya no era capaz de mirarse en ningún espejo, ni de ver su propia piel. ¿Para eso lo había revivido su hermano? Las lágrimas se acumularon en sus ojos y un nuevo sentimiento salió a flote. Rencor. Para esto me trajiste de vuelta. Exclamó a la nada, alterado. La temperatura comenzó a subir. Sus ojos se tiñeron de escarlata. Sí, todo muy bonito hasta que conseguía matarte. ¿Y luego qué, estúpido? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No soy tú, maldita sea. No soy ningún genio. Su voz se fue apagando poco a poco tras aquel arrebato de ira y ahora las lágrimas le surcaban las mejillas. No hizo nada por quitarlas. Maldito fuese Ceref y su deseo por morir, de pronto, saltó hacia un lado, esquivando una explosión que surgió a sus pies. ¿Se puede saber qué te pasa? Gritó, arrodillado en el suelo por el movimiento repentino. Irene, como toda respuesta, sonrió con maldad.
No quedaba ni rastro de su anterior carácter amable y tranquilo. Sin palabras, hizo surgir un pilar de tierra que hizo que Natsu volviera a pegar un salto para esquivarlo. Sonrió complácida. Se movía bien. No nos llamaste aquí para lloriquear, Natsu Dragneel, sino para pelear. En eso consistía nuestra ayuda, ¿recuerdas? La diversión que ocultaban sus palabras le sacaron a Natsu un gruñido mientras seguía esquivando el ataque de Irene. Sabía que no estaba yendo en serio, pues su poder mágico era mucho mayor de lo que estaba usando en esos momentos, sin embargo, no le daba tregua y le obligaba a moverse por todo el lugar. Aún así, no pudo continuar, pues esta vez el suelo se hundió bajo sus pies. Intentó dar otro salto, pero la arena no era lo suficientemente sólida como para por impulsarse. Acabó apresado hasta el pecho y volvió a gruñir, irritado por no poder moverse y por su descuido. Si no peleas en serio no podrás salir de ahí, le advirtió Irene desde arriba. Sus ojos mostraban una frialdad absoluta. La arena comenzó a ejercer presión sobre él. No sé quién eres, y la respuesta a esa pregunta deberás encontrarla tú solo. Sin embargo, te diré una cosa. El fuego calienta, pero también quema. Magia, maldiciones, sigue siendo lo mismo. Depende de ti lo que hagas con lo que tienes entre manos. Y ahora decide, o morirás. No pienso seguir a un emperador débil. Siguiendo su voluntad, la arena que lo mantenía preso aumentó todavía más la presión. El movimiento de los granos de arena rozando a toda velocidad consiguieron deshilachar su ropa. El escozor de las heridas abiertas le hicieron sisear entre dientes una maldición. El aire se inundó con el olor de su sangre mientras se revolvía para intentar salir. Maldición, gruñó, frustrado. La teoría era tan fácil, tan simple, sin embargo, la realidad era mucho más complicada que todo eso. Sabía mejor que nadie que la magia también podía hacer daño, se había enfrentado a incontables magos y gremios oscuros como para querer negarlo. Pero ¿cómo emplear su poder para proteger a quien quería si era de ese mismo de lo que tenía que resguardarlos? Había perdido la confianza en sí mismo, en su esencia. Si ya antes destrozaba todo en las misiones, ¿cómo podía siquiera pensar en que no pasaría lo mismo ahora? De hecho, podía ser incluso peor. Antes eran edificios, ahora podían ser también personas. La arena seguía hiriéndolo, pero él no se percataba de ello. Tenía la cabeza agacha y la mirada perdida, sombría. Las lágrimas volvieron a aparecer. ¿Así se había sentido su hermano todo ese tiempo? ¿Temiéndose a sí mismo? No pudo evitar estremecerse. Él llevaba poco más de un mes así. Zeref, en cambio. La determinación llegó a él de golpe, con tanta fuerza que le dejó sin aire. ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que tenía que hacer hasta ahora? Iba a proteger el legado de su hermano. Por su sacrificio, por todo lo que tuvo que pasar y sufrir en silencio. No le importaba estar solo si con eso conseguía que la verdadera voluntad de Zeref perdurara en el tiempo. No la de ese mago enloquecido que había perdido el rumbo, sino la de su hermano, el mismo que lo dio todo para traerlo a la vida. Alzó la mirada y sonrió, poniendo a Irene en guardia. Sus ojos volvían a brillar, sin embargo, había algo diferente. Había confianza. De pronto, un enorme poder mágico sacudió el suelo. De la arena comenzó a surgir vapor, obligando a Augusta a enfriar el ambiente con la misma magia que usaba Imbel. Natsu, en cambio, temblaba de emoción y nerviosismo. Dar rienda suelta a su poder era sencillo, no tenía que pensarlo apenas. Sin embargo, usarlo era más complicado. Una gota de sudor le recorrió la sien y respiró hondo antes de buscar dentro de él. Jadeó cuando encontró ambas, magia y maldiciones, fundidas en un mismo torrente que recorría sus venas con furia. Parecían estar reprochándole a gritos tanto tiempo de represión y dudas. ¿Desde cuándo era él así de cobarde? No pudo evitar reír nervioso, aliviado, eufórico por notar la magia de Ignel calentándole el alma. Lo había echado tan en falta, se había sentido tan incompleto por el temor a no encontrarla que había perdido su propio camino. A su alrededor la temperatura seguía subiendo sin parar, derritiendo el hielo y cristalizando la arena. El aire alrededor de Natsu vibraba lleno de calor. Increíble, masculló August. Sabía que era fuerte, pero aquello superaba sus expectativas. Irene, un par de metros delante de él, sonrió complácida. Al fin parecía haber entendido que, para encontrar respuestas, era necesario arriesgarse a contestar la pregunta. Con una expresión confiada, aumentó su poder mágico, llamando la atención de Natsu. Sus ojos enfocados en ella le produjeron un escalofrío. Eran aterradores. Su sonrisa se amplió. Bien, veamos qué puedes hacer, declaró retadora.
Alzó la mano que tenía libre y, haciendo uso del terreno, elevó la tierra con una rapidez sorprendente con intenciones de sepultar a Natsu. Sin embargo, esta se cristalizó antes de poder tocarlo. Interesante, ¿eso ha sido magia? ¿Maldiciones? ¿O tal vez simple calor? Meditó en voz alta sin quitarle la vista de encima. Natsu sonrió y sus pupilas centellearon de nuevo, transmitiendo su emoción. Había anochecido ya, pero la magia de August proyectaba un tono violeta sobre ellos, alumbrando sus figuras como si estuviesen debajo de una lámpara. Libre ya de la arena que lo mantenía preso, Natsu salió del agujero que había formado el anterior ataque mientras sacudía sus ropas y se deshacía de los jirones inútiles que colgaban de ella. Así, quedó sin una manga en su chaqueta y con la mitad del brazo libre de las vendas que habían sufrido el mismo destino, dejando a la vista las maldiciones que tenían su brazo en un intrincado y complejo diseño de rayas negras. Ni yo mismo lo sé, reconoció. A veces juraría que mi poder tiene vida propia, añadió con un tono parecido a la broma. Se miró el brazo y, con un pequeño suspiro, se arrancó el resto de la venda, ya inútil, y la tiró al suelo. Un bicho raro siempre será un bicho raro, supongo. ¿Quieres continuar? ¿Sigues teniendo dudas? Preguntó Irene al ver su cambio de actitud. Sus ojos habían vuelto a la normalidad y había bajado la guardia, mostrándose tranquilo y mucho más relajado que al comienzo. Por supuesto. Pero, alzó la vista al cielo y contempló las estrellas como si el escudo de August no estuviera en medio. Extendió una mano frente a él y se perdió en el diseño de las maldiciones. Recorrió con los dedos una de ellas y, aún con los guantes, sintió su piel endurecida y escamosa. Prendió su mano y sonrió complacido al ver que el fuego que le había dejado Ignel estaba intacto. Ver esa llama naranja ondulando en su mano le quitó un peso de encima y le permitió respirar como no lo había hecho en mucho tiempo. Pero creo que seré capaz de soportarlo, declaró, mirando a ambos magos que habían hecho todo aquello posible. Sobre sus cabezas, la barrera comenzó a desintegrarse al ver que Natsu tenía el control de la situación. Gracias. Sin vuestra ayuda no me habría atrevido a esto. No nos lo agradezca, Majestad, estamos aquí para apoyarlo en todo lo que necesite, dijo August, aproximándose. Aunque al final veo que no ha sido necesario. Al tenerlo de nuevo tan cerca y al estar de nuevo calmado, la sensación de familiaridad volvió a golpear a Natsu. Miró a August, cada vez más confundido, y frunció el ceño. Hay algo raro en ti, declaró sin tapujos, suprimiendo su magia y dejándolos a oscuras bajo las estrellas. Ninguno tuvo problemas para seguir viendo con claridad e Irene miró a ambos sin comprender. El aludido, no obstante, no dio muestras de extrañeza y se mantuvo en calma. No es el momento ni el lugar para hablar de ello, Majestad. Pero lo sabrá a su debido tiempo, se lo prometo. Ahora deberíamos irnos, ha sido una larga y emotiva noche y debe descansar. Natsu suspiró, reconociendo que estaba agotado, y asintió dando su aprobación. En menos de un minuto el terreno volvía a estar igual que al principio. Un desierto frío y solitario, sin nadie que pudiera romper su calma. Solo las estrellas parecían recordar que ahí mismo, bajo su vigía. Capítulo 8. Y, de algún modo, todavía soy capaz de ser sorprendido. Dentro de la sala de armas, un estafermo de cuero giraba sin parar bajo los golpes y cortes que recibía. Frente a él, Di Maria balanceaba una espada de práctica con gesto concentrado, realizando complicados giros y juegos de pies. El sudor le recorría la sien y le empapaba los cabellos que le caían sobre el rostro. Con un último golpe en el centro del pecho del muñeco, detuvo su práctica y suspiró, agitada y sin aliento. ¿Me puedes volver a explicar por qué estamos aquí? Preguntó Brandish, sentada en el alféizar de la ventana y pintándose las uñas de los pies. ¿Es que todavía no te ha quedado claro? Rió su amiga, alcanzando una toalla y pasándosela por el rostro y el cuello. No demasiado, replicó ella sin alzar la vista de lo que estaba haciendo. La guerra ya ha terminado, y practicar es una molestia. Di Maria negó, sabiendo que era inútil discutir con ella. Cogió la ropa que había llevado consigo y se encaminó hacia el baño que estratégicamente se había construido en la propia sala de armas. ¿Y tú te confías demasiado?, la regañó, dejando la puerta abierta para poder seguir hablando. Comenzó a desnudarse, dejando caer toda la ropa sudada que llevaba encima, al suelo. ¿Olvidas que te encerraron durante la batalla? Brandish hizo una mueca. No. Pero tampoco olvido que me dejé atrapar. Tenía que hablar con esa rubia. Si Di Maria contestó a eso, su respuesta se perdió con el ruido del agua al caer. Cuando salió, 10 minutos después, regresó junto a su amiga secándose el pelo con una toalla y oliendo a jabón.
De todas formas, prefiero estar preparada para cualquier cosa. Brandish, como respuesta, se encogió de hombros y Dimaria sonrió, sabiendo cómo era su carácter. ¿Vamos a comer? Estoy famélica. Solo recibió un suspiro como respuesta, pero aún así se puso en pie y ambas salieron al pasillo. Un par de guardias y secretarios la saludaron al pasar y, aunque Brandish no esbozó gesto alguno, Dimaria contestaba con algún gesto escueto o cruce de miradas. No esperaban, sin embargo, encontrarse al emperador cerca de la salida del palacio. Oh, hola, saludó, claramente sorprendido. Se encontraba solo, cosa bastante rara, pues se le solía ver acompañado en casi todo momento de Inbel. Majestad, murmuró Dimaria, corrigiéndose al ver a los dos guardias que custodiaban la enorme puerta a pocos metros de distancia. Ante esto Natsu compuso una mueca de reproche y molestia, pero se abstuvo de hacer comentario alguno. Brandish solo le dedicó una mirada inexpresiva. ¿Y vais a alguna parte? Se interesó. Pensábamos ir a la ciudad a comer algo, explicó Dimaria. Al instante, Natsu sonrió. Eso es perfecto. Al ver su confusión, fue su turno de explicarse. Necesito salir de aquí aunque sea un par de horas. Y si cruzo esas puertas, señaló las que tenía justo detrás, acompañado, me será mucho más sencillo sobrevivir a Inbel cuando regrese. He conseguido librarme de él por un momento. Llevo toda la mañana firmando cosas de las que ni recuerdo su contenido. Su queja cobró más fuerza cuando se frotó la muñeca derecha con gesto de dolor. Así que, ¿me permitís que os acompañe parte del trayecto? Dimaria cruzó una mirada breve con Brandish. No podían negarse. Su amiga, sin embargo, no parecía tener su mismo concepto de la situación. Ve tú, Mary. En realidad no tengo hambre. Y, sin dar más explicaciones, dio media vuelta y se alejó por donde habían venido, dejando atrás un silencio un tanto incómodo entre los otros dos. Si os ha molestado. No te preocupes, ella es así, aseguró Dimaria, negando con la cabeza a modo se derrota. Soltó un suspiro, mirando por donde había desaparecido su amiga, y se volvió hacia Natsu con una leve sonrisa. Él no parecía muy convencido. Hablo en serio. ¿Quién sabe qué escenario se habrá imaginado para que piense que salir se convertiría en una molestia? Y ahora vamos. De verdad que me muero de hambre. No esperó respuesta y se dirigió con paso seguro hacia las puertas que los guardias se apresuraron en abrir. Cuando Natsu pasó a su lado, los hombres hicieron una reverencia antes de cerrarlas a sus espaldas. El sol del mediodía los cegó a ambos mientras avanzaban por la entrada principal de los jardines. Creo que no le caigo bien, murmuró Natsu, aún con los pensamientos dirigidos hacia aquella peculiar Spriggan de pelo verde. Dimaria se encogió de hombros y se detuvo para que él llegara a su altura. Ambos retomaron la marcha con la mirada fija en el gran portón de rejas negras que le ponía fin a los jardines del palacio. Estos refugían con los colores vivos de las flores y los arbustos podados con cuidado y esmero. A ambos lados, buscando la simetría, dos fuentes llenaban el espacio con un murmullo de agua corriendo apenas imperceptible para el oído humano en medio de todo el trinar de pájaros y el sonido de la ciudad que se superponían de una manera sorprendentemente armoniosa. Es difícil ganarse su simpatía, reconoció Dimaria con una risa nerviosa. Dale tiempo. Natsu asintió, todavía no muy convencido, y Dimaria decidió cambiar de tema. ¿De verdad te has escapado? Al instante, Natsu rió, asintiendo, y ella se descubrió disfrutando del sonido despreocupado de su risa. Con cada día que pasaba, el Natsu taciturno y deprimido que conoció quedaba atrás. Y, debía reconocerlo, se le daba bien sonreír, aunque no lo hiciera a menudo. Todo lo que dije es cierto. Inbel no tiene piedad alguna, se quejó, y ahora fue el turno de Dimaria reír. Él sonrió de lado al escucharla. Aunque también quería visitar y ver Álvarez con mis propios ojos, aunque solo fuese la capital, reconoció en un tono algo más serio. No quiero tomar decisiones sobre algo que ni siquiera conozco. Dimaria asintió en silencio. Era un pensamiento maduro y sabio de su parte. Uno que dejaba una buena impresión de él, además. Mientras atravesaban el portón que ya habían abierto para ellos, lo observó de reojo aprovechando que estaba distraído contemplando el panorama que se abría ante ellos y que ella ya se sabía de memoria. No pudo evitar compararlo una vez más con ese joven alborotador que vio en la distancia atacando a diestro y siniestro, gritando a pleno pulmón. No se parecían en nada, y la comparación iba mucho más allá del físico evidente. Tenía un aire maduro y serio que imponía, sino cautela, sí respeto, por mucho que él no parecía darse cuenta de ello. No era muy expresivo con sus gestos, pero sus ojos hablaban por él de una manera que te dejaban sin aliento.
A primera vista se percibían vacíos, apagados y sin vida y, sin embargo, escondían más emociones que los de ninguna otra persona. Dimarian no pudo hacer otra cosa que no fuese admirar una vez más todo lo que era, el peso que aguantaba por sí solo en sus hombros sin queja alguna. Su pasado lo había hecho tan fuerte que le entraban escalofríos y se le ponía la piel de gallina cada vez que lo recordaba. Y eso que solo era conocedora de una pequeña parte. Lo estás haciendo bien, dijo al cabo de ese momento que a ella se le hizo eterno. Natsu le prestó atención al momento y esbozó una pequeña sonrisa avergonzada. Gracias, murmuró, rascándose la nuca. Aunque todavía me queda mucho por aprender. En verdad, Cerez era un genio. Levantar todo esto por sí solo. Dimarian no contestó, pues se había percatado que hablaba para sí, perdido de nuevo en sus pensamientos y recuerdos. Ninguno dijo nada mientras se acercaban a la capital y se adentraban en sus calles sumidos en un silencio cómodo y agradable. La ciudad relucía en actividad y ruido. Tiendas abiertas, restaurantes en su hora punta y niños corriendo a lo largo y ancho de las calles riendo entre ellos. Todos se detenían al verlos pasar. Primero la reconocían a ella, una de los tan famosos Spriggan, y luego, como si se les quitara un velo de los ojos, el rostro del nuevo emperador llamaba su atención. Pasaban un par de segundos hasta que se daban cuenta de su identidad, pero, en cuanto se le comenzó a reconocer de verdad, murmullos asombrados y excitados comenzaron a elevarse a su paso. Después de todo, que el emperador se paseara con tanta naturalidad por la ciudad, acompañado tan solo de una persona, era algo que solo habían visto hacer al antiguo emperador muy de vez en cuando. ¿Quién iba a pensar que su sucesor haría lo mismo? Dimaria, a su lado, soltó un suspiro de derrota. Debió de suponer que acabaría sucediendo algo así. ¿No te molesta llamar la atención?, preguntó preocupada porque no supiera cómo sobrellevarlo. Ella estaba acostumbrada. Desde que la nombraron escudo siempre acababa pasando lo mismo cada vez que iba a algún sitio, pero para él tal vez fuese demasiado. Natsu, en cambio, solo sonrió de lado y se encogió de hombros. Tal vez hacen demasiado ruido para mis oídos, pero no veo por qué debería molestarme. He pasado mitad de mi vida en un gremio que no hacía más que causar problemas, al fin y al cabo, dijo, no sin cierta nostalgia al recordar a sus antiguos compañeros. Los echaba tanto de menos. Dimaria se dio cuenta de aquel cambio sutil en su voz, pero prefirió no hurgar en esa herida que estaba claro que seguía abierta. ¿Y bien, qué quieres comer? ¿Eh? La repentina pregunta la tomó tan por sorpresa que solo pudo articular un sonido de confusión. Te debo una comida, le recordó. Lo menos que puedo hacer es dejarte decidir el lugar. ¿No será más bien que no sabes a dónde ir? Contraatacó ella, alzando una ceja con escepticismo. No pudo no sonreír. Natsu rió, admitiendo que había sido descubierto. Podrías haber fingido un poco, al menos. La miró con fingida indignación y Dimaria le dedicó una sonrisa para nada arrepentida. Señaló con la cabeza un restaurante que se encontraba a poca distancia de ellos. Vamos a comer allí. No es la primera vez que aparezco por ahí y saben tratarte como si fueses más o menos normal y no alguien de quien habla todo el mundo. Eso se agradece, reconoció su acompañante, siguiendo sus pasos hacia el local. En cuanto entraron y repararon en ellos, los demás clientes cortaron sus conversaciones y se dedicaron a mirarlos con sorpresa, la cual pasaba a la perplejidad en cuanto reconocían a la figura que muchos habían visto desde la distancia cuando dio su primer discurso tras ser nombrado oficialmente emperador. Pocos se acordaban de respirar de lo impactados que se encontraban. Dimaria-sama. El saludo apresurado y sorprendido del dueño del restaurante cortó el pesado silencio que comenzaba a formarse. Como si fuese una señal, los demás regresaron a sus propios platos, no sin cierta dificultad y sin quitar un ojo de los recién llegados. Es un placer volverla a ver. Y me seguirás viendo, prometió ella, divertida al ver su nerviosismo y el cómo se frotaba y retorcía las manos. ¿Hay alguna mesa algo más discreta para esta ocasión? Mi compañía es algo complicada de digerir. Oye. La queja ofendida de Natsu surgió al instante, atrayendo la atención sobre él más si cabe. El dueño, quien por fin parecía haberse percatado de a quien tenía delante, palideció. Majestad, tartamudeó con el rostro más blanco que la cal. Él no había sido capaz de verlo aquel día, por lo que fue el recuerdo de su descripción lo que le dio identidad. Sin embargo, una cosa era tratar con una de los Spriggan y otra muy distinta con el mismísimo emperador. Lamento mi descortesía. Yo no. Tranquilo, no hace falta disculparse, aseguró él, cortándolo con calma y expresión amable. De hecho, piensa en mí como si fuese cualquier otro cliente.
Hoy no soy nadie. Aunque, creo que será mejor que nos des algo más apartado por esta vez. Por esta vez. El dueño comenzó a sudar, halagado y nervioso al mismo tiempo. Natsu sonrió y un brillo malicioso y retador apareció en sus ojos por un momento. Si consigues saciar mi apetito, ten por seguro que volveré. Y con esas palabras, Natsu consiguió hacer que el hombre recobrara parte del control sobre sí mismo. Decidido a no defraudar al nuevo emperador, adoptó una postura firme y los guió a un reservado apartado de la vista y oídos de los demás. Les entregó personalmente la carta del restaurante y, cuando ambos le pidieron el menú del día, regresó a la cocina a grandes y apresuradas zancadas. El sensible oído de Natsu le permitió escuchar las exclamaciones nerviosas con las que ordenaba a sus empleados que se movieran con rapidez. Sonrió divertido y con algo de lástima. Por poco le causó un infarto, murmuró, recostándose contra el respaldo. Bueno, no es como si todos los días se le apareciera el emperador en persona, rió ella. Natsu compuso una mueca, pero no debatió su argumento. Sé que es algo tarde, pero ¿de verdad que no te molesta que te haya robado la tarde con Brandish? Preguntó en su lugar. Dimaria sonrió y negó con la cabeza. Ya tendré más momentos con ella, si es que no le da por escaquearse en el último momento. No sería la primera vez, dijo divertida, acostumbrada como estaba ya a la complicada forma de ser de su amiga. He escuchado que tuviste un encuentro nocturno con Irene y August, comentó, cambiando de tema. ¿Ya se ha corrido el rumor? Un guardia os vio regresar, o eso es lo que ha llegado a mis oídos, explicó, obteniendo un suspiro de parte de su acompañante. Tienes que reconocer que no es una noticia que se escuche todos los días. Irene y August son los dos Spriggan más poderosos de los 12. No, si eso lo entiendo. Aunque esperaba que tardarán un poco más en saberlo. Me sé de alguien que acabará echando mi puerta abajo exigiendo pelear conmigo, gruñó. ¿Te refieres a Ángel? El mismo. Dimaria se encogió de hombros y apoyó la barbilla en una mano. Pues derrótalo y asunto resuelto. ¿O es que piensas que perderás? Porque si es así voy a reconsiderar el respeto que te tengo. La carcajada de Natsu no se hizo esperar y Dimaria esbozó una leve sonrisa, disfrutando de verlo tan inusualmente relajado. Su mirada resplandecía en confianza y diversión. En ese caso tendré que esforzarme en no defraudarte. Al fin y al cabo, es gracias a ti que estoy aquí. Ya me pagarás ese favor, prometió, arrancándole otra breve risa. Él asintió, estando de acuerdo. No mentía cuando decía que se sentía agradecido con ella. De no ser por Dimaria ahora seguiría vagando por los bosques sin propósito en la vida. No quería ni pensar en qué locuras podría haber cometido estando en ese estado. Por no mencionar que fue la primera en creer en él tras todo lo que había sucedido. Le debía tanto, estaba dispuesto a compensarla con lo que quiera que ella pidiera. Era lo menos que podía hacer. En ese momento el dueño regresó con los platos y, tras un intercambio de palabras mucho más tranquilo que el primero, se dispusieron a comer. Alternaban entre silencios cómodos y comentarios amenos que hicieron que la tarde se les pasara volando. No tenían prisa, pues Natsu no pensaba desperdiciar aquella tarde libre que se había adjudicado sin avisar y Dimaria se sorprendió disfrutando de su compañía más que en ninguna otra ocasión. De decirle a alguien que el joven al que prácticamente había arrastrado de pueblo en pueblo hasta el puerto como alma en pena era capaz de llevar conversaciones ligeras, e incluso de hacerla reír y sonreír, le habría mandado a paseo. Y, sin embargo, ahí estaban, gastando horas sin darse cuenta y sin importarles en absoluto. Ten por seguro que volveré, aseguró Natsu al dueño cuando se disponían a marcharse. Y la próxima pagaré, digas lo que digas. Su presencia es suficiente pago para mí, Majestad, dijo sincero, haciendo una breve reverencia al despedirlos. Natsu, sabiendo que era inútil insistir en ese momento, sonrió y alzó la mano como saludo mientras se alejaba calle arriba en compañía de Dimaria. Recorrieron el camino de regreso en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos e ignorando las miradas sorprendidas y cuchicheos exaltados que le llenaban a Natsu sus sensibles oídos con un zumbido molesto. Sin embargo, le hizo caso omiso a todo aquello y se limitó a disfrutar del paseo. Había salido del palacio con intenciones de distraerse un rato de todo el papeleo que aguardaba en el despacho. Estaba seguro que en cuanto pisara la entrada, Imbel lo recibiría con una mirada estoica y con un silencio que cortaría el aliento. No obstante, el riesgo merecía la pena. Había conseguido disfrutar de un día por completo sin adentrarse en ningún pensamiento oscuro ni deprimente. Y, de nuevo, todo gracias a la mujer que caminaba a su lado. ¿Cuántas deudas más acumularía de su parte? No lo sabía, y curiosamente, poco le importaba.
Cuando llegaron a los límites de la pequeña arboleda que separa la ciudad del palacio a modo de jardín natural, ambos se detuvieron. A ninguno le atraía la idea de regresar a la rutina de siempre. Gracias por la compañía, dijo Natsu al final, volviéndose hacia ella. Hace bastante que no conseguía relajarme tanto. Gracias a ti. Ha estado bien verte no ser nadie una vez más, bromeó. Natsu rió. En el fondo sigo siéndolo, aseguró. Di María asintió y, en vez de añadir algo más, se le quedó mirando. No le agradaba demasiado la idea de volver a verlo serio y ausente de nuevo. Se acercó a él y Natsu la miró confundido. Nunca has sido nadie. Y dudo que lo llegues a ser alguna vez, dijo, quedándose a poca distancia. Sonrió por enésima vez en aquella tarde. Pero, por una vez, supongamos que lo eres. Que solo eres alguien llamado Natsu, sin previo aviso, detuvo el tiempo, le cogió el rostro y le obligó a que se agachara a distancia justa para poder besarlo. Natsu, inmune a su magia, se quedó estático, perplejo, y ella se apartó sonriendo, divertida por su expresión. Para que lo sepas, te queda mucho mejor cuando sonríes. Él, todavía incapaz de procesar lo que acababa de pasar, abrió y cerró varias veces la boca antes de conseguir que la voz saliera de su garganta en un tono ronco y nervioso, con el eco característico que se escuchaba en ese espacio sin tiempo. ¿Qué se supone que significa eso? Di María sonrió con la calma que la caracterizaba y dejó que el tiempo volviera a fluir. Sobre sus cabezas, el viento movió las copas de los árboles y varias aves alzaron el vuelo. Ni yo misma lo sé. Simplemente quise hacerlo. Pero está bien que sea yo. Y ahí estaban, esas fauces de duda y negación hacia sí mismo que mantenían su corazón preso y sin aparente escapatoria. Sin temor, y en otro impulso en el que no se reconocía ni ella misma, le acarició la marca negra que le cruzaba la cara. Le pareció hermosa. Por un momento, los ojos de Natsu centellaron en un tono jade ansioso que amplió su sonrisa. Se le veía tan nervioso y perdido. No te habría besado de no ser así. La naturalidad con la que lo dijo le sacó a Natsu un sonrojo. Has insistido en que te trate con naturalidad. Pues bien, esto es a lo que ha llevado. Y, para serte sincera, no me importaría descubrir hasta dónde podemos llegar. Natsu quiso replicar, decir algo, aunque fuese una sola palabra. Sin embargo, no pudo pronunciar sonido alguno. Tenía la cabeza hecha un lío, sumergida en una nube de confusión que le impedía pensar. Di María, comprensiva, le dedicó una última sonrisa y se alejó de ahí, dejándolo solo y con un futuro por delante tan confuso como incomprensible. Solo podía preguntarse, ¿por qué él? Continuara.